Pasemos a otro tema. Señores, ¿cuáles son los recursos del 088? Lo tenemos claramente. Ya usted lo conoce muy bien, los impuestos por tardanzas y las sentencias, ¿no? De ahí se generó el fondo, de ahí se creó el fondo. Las donaciones y legados, que son las transferencias en forma voluntaria y por un acto de liberalidad, cualquier persona puede ser a otra donación. Las transferencias y recursos, que yo diría que no es ¿cómo se llama? Un recurso del fondo. Porque nosotros somos un fondo, nosotros somos un comité de administración. Y es mentira que nosotros administremos, pues, nosotros no administramos la 088. Esa transferencia no la administramos nosotros, la administra la Autoridad Administrativa de Educación. Nosotros solamente la recepcionamos y la recibimos con una planilla de personal para ser entregada a las personas que están en esa planilla de incentivos laborales. Entonces, yo diría como opinión que no es parte y constituye recursos del fondo, porque los recursos del fondo son de disponibilidad del fondo, de la administración de la gestión mía. Si yo no puedo disponer de ese fondo, porque ese fondo ya está predestinado a ser transferido solamente para dar cumplimiento a la 088, el artículo 3, que dice transfiérase a través de los CAFAES los incentivos laborales a los trabajadores comprendidos en la 276. Entonces yo no estoy administrando ese fondo. ¿Ok? Pero bueno, lo señala. Entonces, y la misma norma de la 088 dice, y se ratifica en el cumplimiento de normas como la 006 del 75, de la 052 y la 97. ¿Por qué tocamos ese tema? Porque nuevamente estamos en normas de carácter del gobierno nacional. Normas dictadas por el Ejecutivo o por el Legislativo que tienen la condición de normas de obligatorio cumplimiento en toda la circunscripción del Perú, a diferencia de las normas regionales o locales, que solamente se circunscriben a su territorialidad, si se quiere, a la región de Chimbo, a la región de Salta, a la región de Ayacucho, qué sé yo. Pero estas normas son de obligatorio cumplimiento. Y acá tengo que hacer la acotación de que se conforman y se constituyen CAFAES regionales. ¿Por qué? Porque supuestamente con este proceso de descentralización son autónomos en su administración, en su desarrollo, y también son autónomos para conformar el CAFAE regional de educación. Y eso es falso, señores. Y les voy a decir por qué. La norma dictada para la creación del gobierno regional, en donde dice que goza de autonomía, no habla ni se extiende a los fondos de asistencia y estímulo. Yo tengo en mis manos la ley 27968, que sería bueno los señores que han conformado CAFAES regionales como Ayacucho, Ica y Chiclayo también. Esto le dije al presidente regional de Chiclayo, ¿no? Le expliqué esta situación. La ley 27968 dice: ley que establece medidas transitorias relativas a las transferencias financieras a los CAFAES de los gobiernos regionales. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el objeto? Establece medidas relativas a los comités de administración de los fondos de asistencia y estímulos CAFAES de los gobiernos regionales. CAFAES de los gobiernos regionales, señores, todas las entidades públicas de conformidad con el Decreto Supremo 006 del 75 tienen la facultad y el derecho de constituir, mediante acto resolutivo del titular del pliego presupuestal, un fondo de asistencia. En ese sentido, después de lo que pasaron las CETAR, después que pasaron las CETAR, supuestamente como una creación de la descentralización de los gobiernos regionales como entidades públicas, tenía que constituirse CAFAE, porque esos trabajadores que son de la 276 también tienen que generar su incentivo laboral. Y como ustedes saben, el artículo 3 señala claramente que el incentivo laboral se otorga a través de los CAFAES. Lo lógico es que el legislativo de una ley donde faculte que los gobiernos regionales constituyan CAFAES. Y lo dice la norma, no lo digo yo. Acá dice muy claramente: facúltese a aquellos gobiernos regionales que no cuenten con CAFAE por el periodo de 60 días calendarios desde la vigencia de la presente norma, a constituir su respectivo CAFAE en el marco
en el marco del Decreto Supremo 00675 INAC. Y les digo por qué. Porque el 00675 INAC es una norma de carácter nacional, señores. O sea, no es regional. Si yo constituyo el CAFAE o el SUCAFAE en virtud de una norma de carácter nacional como la 00675, ¿me entiende? Es de obligatorio cumplimiento para todas las circunscripciones. No es diferente Ayacucho, no es diferente Ica. No somos estados federados. Somos descentralizados, sí, pero hay jerarquía. Y lo lógico es, traigo a colación nuevamente lo mismo que dije en su momento, lo lógico es, si se expidió un decreto supremo 029 del 81 en la cual facultaba al Ministerio de Educación, quien imparte la política educativa, a dictar las normas complementarias para el buen funcionamiento de su fondo de asistencia, lo lógico que es, ese decreto supremo es una norma de carácter nacional, donde constituía y facultaba que el CAFAE o los CAFAE, si usted quiere conveniente, porque la única diferenciación que hizo fue estructural, se constituía el CAFAE central y su CAFAE a nivel de las unidades ejecutoras. Eso está vigente, señores. No sé de dónde han sacado CAFAE del sector de educación del gobierno regional. O sea, no es dirección regional, no es CAFAE de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. No es así. Es un SUCAFAE. Porque todavía está dentro de la estructura del Decreto Supremo 029 que facultó al Ministerio de Educación a reestructurar. ¿Me entiende? Esta norma es para la creación, como bien lo digo, de la conformación y constitución de los CAFAE, de los gobiernos regionales, que no cuenten. La norma está acá. El que quiere ver la pica, por favor, se lo voy a dar para que lo lean. ¿Ya? Claramente, porque ustedes nos han mandado una carta un poco insolente, donde nos manifiestan que son autónomos. Ustedes no pueden ser autónomos en el sentido porque no son gobierno regional. Ustedes son su CAFAE, pero dependen del sector de educación. Por eso que están acá ustedes. Están invitados acá porque son dentro del sector. ¿No? Son dentro del sector. El nombre no varía. Su CAFAE o CAFAE es una entidad que es una sola. Y la visión que tienen ustedes por adelante es brindar asistencia y a los trabajadores. No importa el nombre, pero para efectos de inscribirse inclusive, no pueden sustentarse o no pueden asumir que son un CAFAE que pertenece al gobierno regional o un SUCAFAE que pertenece al gobierno regional, porque la ley dice que ustedes son autónomos. No, los gobiernos regionales son autónomos, no el SUCAFAE. El SUCAFAE es un privado. ¿Ok? Eso les quería aclarar, señores. Le respaldo a quien quiera, acá está la norma. La norma se hizo inclusive para constituir los CAFAE del gobierno regional, pero ojo, ratificando la vigencia de los dispositivos que originaron la creación de lo que ahora conocemos el Comité de Administración de Fondos de las diferentes entidades públicas, no solamente el sector de educación. ¿Ok? Dígame. En el caso, doctor, me permite de los CAFAE paralelos. Por ahí, bueno, ¿quién debe emitir la resolución para el titular del pliego? Desactivar el CAFAE? El titular del pliego. El titular del pliego se entendería como el presidente regional o el director regional de educación. En virtud a la 2841, que es la Ley General del Presupuesto Público, del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el titular del pliego presupuestal es el presidente regional. Él es el que se puede delegar a sus funcionarios de menor jerarquía, en ese caso, director regional de educación, de salud, de trabajo, funciones en representación de cómo que administra ese fondo. ¿Cómo sería ese CAFAE, por ejemplo, está inscrito en registros públicos? Porque el registro público no se va a fijar de eso. Para registros públicos hay una directiva, la 01, en virtud de la resolución, la 015 del 2002 de la SUNAT, en donde señala claramente y dice, ¿no? Para constituir un CAFAE, ¿qué necesito? La resolución, el acto resolutivo por el cual se origina el CAFAE, la constitución de su directorio debidamente nombrado por la autoridad administrativa de educación y cualquier otra institución pública y su reglamento. Y los actos que se pueden inscribir es la renovación del directorio cada 2 años. O sea, registros públicos, si usted le cumple con eso, no tiene problema. Por eso que tumbes, hay registros en su CAFAE paralelo. No, porque mire, aquí lo que está pasando aquí, por ejemplo, aquí termino, doctor, disculpe, mire, aquí se están echando las pelotas, están tirando las pelotas.
El director regional dice, bueno, que es el presidente, bueno... Por eso que nosotros hemos interpuesto un proceso administrativo en Chiclayo y hemos interpuesto apelación a la constitución del CAFAE que ustedes han... Sí, porque nosotros hemos tenido una semana de intervención mediática a nivel sindical, tanto los maestros de SUTEC como SUTACE, para exigiendo la desactivación de Nosotros yo personalmente, el que habla personalmente sí, ha ido y se ha entrevistado con el presidente de la región Simos. He conversado en ese tema, le he dejado documentación inclusive y tenemos un abogado ya que maneja el recurso de apelación que tenemos a nivel del gobierno regional, porque quien tiene que declarar la nulidad, y perdón señores, quien tiene que declarar la nulidad de ese acto administrativo es la autoridad superior jerárquica. Eso lo señala la 2744.4, que es la ley de base de la carrera de procesos administrativos. Entonces,